Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Quiero recordarle esta noche que al estudiar la palabra de Dios, básicamente hacemos dos cosas. Aprendemos acerca de quién es Dios, porque la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Él se revela a sí mismo a través de su palabra. A través de la Biblia encontramos el testimonio de Dios para nuestras vidas. Y en segundo lugar, Dios a través de su palabra nos muestra cuál es su voluntad para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que Él quiere que digamos, acerca de qué es lo que Dios quiere que actuemos en cada área de nuestra vida. Entonces esta noche, al aprender sobre la palabra de Dios, básicamente usted y yo vamos a aprender dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Un día veníamos en el carro y veníamos con un compañero del equipo, y él empezó a cuestionar mi fe. Y él empezó a decirme, bueno, y si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Y si Dios existe, ¿por qué la maldad? Y si Dios existe, ¿por qué tanta muerte? Y si Dios existe, ¿por qué tanto el hambre? Y yo, pues, traté de responderle como mejor podía. Y entonces llegamos a un momento en que él me dijo, ya disgustado, ¿Dios es perfecto? Me dijo. Sí, le dije yo. ¿Usted está seguro que Dios es perfecto? Sí, le digo, Dios es perfecto, en Él no hay error alguno, no hay defecto en Dios. Entonces me dijo, ¿y por qué Dios se enoja? Porque si Dios fuera perfecto, Dios no se enojara. Porque los seres perfectos no se deben enojar. Entonces su Dios, me dijo, no es perfecto, porque su Dios se enoja. La Biblia está llena de referencias acerca de que Dios se enoja. No solo se enoja, siente ira, me dijo. Y honestamente yo no sabía qué contestarle. Y estaba pidiéndole a Dios que podía contestarle a alguien que me cuestiona así. Si Dios es perfecto, entonces ¿por qué Dios se enoja? ¿Cuántos de nosotros aquí nos enojamos? Amén. ¿Por qué algunos levantaron las dos manos? ¿Qué significa? Me enojo muchísimo. Ahora fíjese bien, ¿por qué Dios se enoja? Bueno, en primer lugar usted tiene que entender algo. Jesús dijo, les he hablado cosas terrenales y no las entienden. ¿Qué pasaría si les hablara cosas celestiales? Cuando la Biblia dice que Dios se enoja, no está describiendo realmente lo que pasa en el corazón de Dios, sino que está usando una manera humana de que nosotros lo entendamos. Porque no podemos entender realmente lo que pasa en el corazón de Dios, porque Dios está muy alto, mucho más alto de nuestro entendimiento. Pero la respuesta más clara es lo siguiente: Dios se enoja, pero no se enoja como nosotros. Porque nosotros nos enojamos por cualquier cosa. Es más, a veces nos enojamos de nada. Y estamos enojados y sentimos que el mundo no nos ama y que nosotros odiamos a todo el mundo y que me siento enojado hoy y nos sentimos mal. Y la diferencia con el enojo y la ira de Dios, y apréndase esto, es que el enojo de Dios y la ira de Dios es la justa respuesta de la justicia de Dios ante la maldad y el pecado. No es un enojo como el mío. No es un enojo como el suyo, que nos enojamos porque perdió nuestro equipo de fútbol, o nos enojamos porque la esposa quemó la comida, o nos enojamos porque el niño gritó. Eso no es la ira de Dios. El enojo de Dios es la justa respuesta de la justicia de Dios, aunque haya reincidencia. Es la justa respuesta de la santidad de Dios ante la maldad del pecado. El amor perfecto conlleva en sí enojo. El amor perfecto conlleva en sí enojo. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos aman a los niños aquí? ¿Cuántos sienten qué lindos son los niños? ¿Cuántos desean el bienestar de los niños? Ok, ¿qué siente usted por un violador de niños? Entonces usted entiende por qué el amor perfecto también conlleva enojo. ¿Sí? Porque la justicia de Dios se expresa, se revela en contra de toda impiedad, dice la palabra. Amén. Ahora, venga conmigo a la palabra de Dios, a 2 de Samuel, capítulo 19, verso 40, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo? El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey.
y también la mitad del pueblo de Israel. Ya vamos a definir un poquito por qué pasa eso. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, lea conmigo lo que le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es, ¿qué cosa, hermano? Nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y lea conmigo lo que sigue: y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Ahora, este versículo, este texto narra un episodio bien especial de la palabra de Dios. David se había metido en problemas con Dios, y Dios permitió que uno de sus hijos, llamado Absalón, persiguiera a David y creara una guerra civil. Y este hombre, Absalón, persiguió a David, y David huyó de su casa que vivía en Jerusalén, que era la capital del reino, Jerusalén, y además Jerusalén era la ciudad donde estaba el templo de Dios. Y David huyó de su hijo que lo quería matar. Y después hubo una guerra civil donde murieron muchas personas. Si no me equivoco, creo que murieron cerca de 30,000 o 20,000 israelitas en esa guerra civil. Pero la guerra tiene un triste final, porque el hijo del rey muere y termina ahora el pueblo, hermano. La mayoría del pueblo apoyaba al hijo de David, a Absalón, y el ejército de David mata a Absalón, hermano. Y ahora el pueblo está sin rey, porque David había huido y Absalón está muerto. Entonces el pueblo de Israel empieza a decir: hombre, hagamos regresar a David a que sea rey. David es el que ha peleado por nosotros. David, desde que el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, vivía, era el que peleaba. Entonces, ¿qué hacemos? Absalón está muerto, traigamos a David de nuevo. Pero el pueblo de Israel solo menciona eso. Entonces, David era de la tribu de Judá. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, más adelante en 14, pero básicamente el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, que eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Dan, Zabulón, Neftalí, Isaacar, José y Benjamín. Eran 12 tribus de Israel. Entonces, la tribu de Judá, que era la tribu del rey David, era la más poderosa y era la tribu que tenía más guerreros. Entonces, cuando David va a esta guerra civil y lo quitan de ser rey, cuando la guerra termina, la gente de Israel empieza a decir: hey, volvamos a poner a David, volvamos a poner a David. Entonces viene la familia de David, la tribu de Judá, y lo lleva como rey sin decirle a nadie más. Entonces los hombres de Israel se enojan y le llegan a reclamar a los judíos, a los de la tribu de Judá, y les dicen: ¿por qué ustedes, sin decirnos nada, pusieron a David como rey? Y entonces los de Judá se enojaron y les dijeron: bueno, ¿y qué tiene? Si nosotros no nos hemos comido nada, nosotros somos la familia del rey, y además, ¿qué importa? Y entonces los otros dicen: miren, ustedes solo son una tribu, nosotros somos 10 tribus, así que ustedes hicieron mal en poner a David como rey sin avisarnos a nosotros. Y empezaron a pelear por nada. Y entonces termina diciendo el relato que las palabras de los de Judá fueron más violentas que los de Israel. La palabra que usa la Biblia en el hebreo es la palabra kasha, C-A-S-H-A, que significa duro, severo, pesado. Entonces las palabras de Judá, hermano, fueron duras. Entonces, si lo veríamos desde una perspectiva así como de pleito, Judá ganó el pleito, Judá ganó la pelea, porque aquellos hicieron un reclamo, Judá salió enojado y les dijo cosas más duras, y al final los de Israel se quedaron callados. La pregunta es: ¿quién gana en una pelea? ¿Quién sale ganando cuando tenemos un pleito? ¿Quién sale ganando cuando usted y yo peleamos? Sea en nuestra familia, sea en nuestro matrimonio, sea con nuestros hijos, sea con nuestros padres, sea aquí en la iglesia, sea en mi trabajo, sea con un desconocido.
Pero fíjese bien, ¿quién gana en una pelea? Si viene al capítulo 20, al siguiente versículo ahí, mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. ¿Cómo dice la Biblia que era ese hombre? Perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. En el verso 2 dice: así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ahora, la pregunta es esta: ¿quién gana en una pelea? Aparentemente aquí Judá ganó la pelea porque sus palabras fueron más recias, más duras, e Israel se quedó callado, tal vez con miedo. Pero en medio de ese problema, de ese pleito, este hombre Seba, que es un hombre perverso, aprovecha el pleito para volver a crear otra guerra civil. Otra guerra, inmediatamente hay otra guerra. Y este hombre perverso, que literalmente en el hebreo la palabra que usa es inútil, vago. Ese vago, hermano, gana la oportunidad de salir ganando él, porque hay un problema. Y el pueblo de Israel escucha a este hombre que es vago, a este hombre que hermano, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no habían ganado nada con la pelea. Si usted se da cuenta, Judá ganó la pelea alegando, pero al final las consecuencias fueron malas. Hubo otra guerra civil, y aparte de eso se creó una división entre Judá e Israel que años después partiría el reino en dos. No sé si he podido explicarme bien, pero ante la pregunta ¿quién gana en una pelea?, la respuesta bíblica es nadie. ¿Alguien puede salir más lastimado que el otro? Sí, pero desde la perspectiva bíblica nadie gana una pelea. Los dos son afectados y los dos pierden por el hecho en sí de haber peleado. Uno a veces, hermano, y no sé si usted lo comparte conmigo, cuando uno a veces está enojado, uno quiere sentirse reivindicado y decir: pero le dije sus verdades. O decir uno: pero le soné la cara. Dice: ¿y qué? Lo que la palabra de Dios enseña es que en una pelea todos pierden. No hay un ganador en una pelea. Cuando peleamos, sea en el hogar, cuando peleamos, hermano, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, cuando peleamos aquí en la iglesia, cuando peleamos en el trabajo, o cuando peleamos con un desconocido, perdimos todos. Perdieron los dos que pelearon. Venga conmigo a Proverbios capítulo 29, en el verso 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Hermano, si usted se peleó con alguien, ya puede usted reírse, ya puede usted perder la pelea, ya puede usted salir ganando. Perdió por el solo hecho de haber peleado. Perdió. Ahora, ¿por qué nadie gana en una pelea? ¿Por qué nadie gana en una pelea? ¿Por qué puedo decirle yo con toda autoridad hoy que nadie gana en una pelea? Déjeme compartirle 3 razones bíblicas por las que nadie gana en una pelea. ¿Está listo? Número 1, nadie gana en una pelea porque al entrar en un pleito estamos desobedeciendo a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa contencioso? No debe ser peleón, no debe ser buscapleitos, camorrista, bonchero, bochinchero. No debe ser peleón el siervo de Dios. No debe ser contencioso, sino, dice la Biblia, hermano, léalo conmigo: amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hermano, cuando yo estoy entrando en una pelea, sea con mi esposa, sea con mis hijos, sea con un hermano de aquí de la iglesia, sea con alguien con quien estoy jugando fútbol, sea con alguien que me estacionó mal el carro frente a mi parqueo, hermano, a como sea, cuando yo entré en un pleito, ya voy perdiendo. ¿Por qué? Porque implícitamente estoy desobedeciendo a Dios. Porque la voluntad de Dios es que yo sea manso, perdonador, y que refleje la imagen y el ejemplo de Jesucristo. La voluntad de Dios
es que usted y yo vivamos en paz y que cuando nos vean a nosotros, vean la ternura y el amor de Cristo. Pablo dice en una de sus epístolas: os ruego, dice, por la ternura de Cristo les ruego, dice. Ay, hermano, y quien me vea a mí, quien lo vea a usted, a quien deberían ver es la imagen de Jesús en su plenitud y en su paz, en su amor y en su mansedumbre. Nadie gana en una pelea, porque estamos desobedeciendo a Dios cuando peleamos. Yo quiero que sepan, esposos que están aquí, cuando maltratan a su esposa, cuando la humillan, cuando la ven de menos, cuando la menosprecian, están desobedeciendo a Dios. Seriamente dice Dios en Primera de Pedro capítulo 2 que debemos dar honor a la mujer como a vaso más frágil y tratar a la mujer como a una coheredera de la gracia. Hermano, nosotros debemos honrar a nuestras esposas como Cristo honra y ama a la iglesia. Y esposas, la Biblia dice que la mujer respete a su marido. Así que si estoy peleando, ya estoy yendo en desobediencia contra Dios. Mire Colosenses capítulo 3 verso 8. Pero ahora, fíjese que arriba hace una lista, en el verso 5 hace una lista de pecados vergonzosos. Pecados como la impureza, las pasiones desordenadas, pecados horribles. Pero en el 8 dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros. O sea que como que nosotros colamos algunos pecados y otros los dejamos pasar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a veces en nuestra vida lo que es público, lo que es vergonzoso, pues no, eso yo no lo hago. Pero lo que no se mira, como que lo dejamos pasar. Ahora dice Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Con qué comienza que yo debo dejar? Ira y enojo. Ira y enojo. Entonces cuando yo me lleno de ira, cuando yo me lleno de enojo y empiezo una pelea, sépalo, estoy ya caminando en contra de la voluntad de Dios. En el capítulo 1 de Tito, la Biblia dice que para los líderes, dice, el anciano, el líder, debe ser no contencioso. No contencioso, ni entre ustedes ni con nadie más. Porque cuando estoy en una pelea, implícitamente estoy yo, hermano, desobedeciendo a Dios. Mire, hermano, a los cristianos no nos conviene pelear, porque Dios nos reprende y el mundo nos pega. La cuestión es esta: desde el momento en que estamos metidos en una pelea, estamos fuera de la voluntad de Dios. Acuérdese, por favor, cuando esté a punto de pelear con la doña, cuando está a punto de sacarle la genealogía a su esposo, estoy fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que lo busquemos y Dios quiere que oremos. Pero ¿sabe cuál es uno de los requisitos que Dios pone para la oración? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, ¿qué debo hacer yo, hermano, cuando busco a Dios? Revisar mis manos. ¿Están mis manos santas o están mis manos un poco manchadas? Porque la que dice la Biblia es manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Ahora, fíjese qué importante esto. Cada vez que la Biblia habla de oración en los evangelios, búsquelo. Yo le invito a que busque en el evangelio de Mateo. Mateo 5, donde habla el Señor Jesús de las bienaventuranzas. Mateo 6, cuando habla el Señor Jesús de la oración. Mateo 19, cuando el Señor Jesús habla del acuerdo. Cada vez que el Señor Jesús habló de la oración, inmediatamente al par habló de qué cosa: del perdón. Del perdón. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos mansos. Y cuando estamos peleando, implícitamente estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. En segundo lugar, hay una familia de animales que se llaman los mustélidos. Y los mustélidos son la familia de las comadrejas. Y en los mustélidos, hermano, existen los dos animales más sin miedo del mundo. Yo no sé si usted ha oído hablar de esos animales. Uno es el tejón mielero de África. Es terrible. Nadie se mete con el tejón mielero. Usted ha oído hablar de las abejas africanizadas, ¿verdad? Pues ese animal le come la miel a las abejas africanizadas. Nadie se mete con el tejón mielero. Libra por libra es el animal más fuerte de África. Y en América
tenemos un mustélido que es el más fuerte también, que se llama el glotón, que en inglés es el Wolverine. El Wolverine, no sé cómo se pronuncia realmente, Wolverine. Óigame bien, el oso grizzly, 400 kilos, 2 metros de alto, caza algo, llega el glotón, lo empuja y se lo come. Es terrible y pesa 40 libras, 50 libras. Es un buscapleitos, hermano. Pues mire usted, algunos hermanos son como glotones y como tejones mieleros. Ellos son buenos hasta que se enojan. Y eso no tiene gracia, hermano. Yo oigo gente que dice, yo soy bueno por las buenas. ¿Y eso qué gracia tiene? Hasta el peor de los hombres es bueno por las buenas. Pero que no se metan conmigo. Igual, hermano, ¿qué ventaja hay? La diferencia de lo que Dios nos llama es a ser buenos aun cuando alguien es malo con nosotros. Esa es la diferencia del evangelio. Entonces fíjese bien, nadie gana en una pelea, porque cuando somos contenciosos corremos el riesgo de hacer cosas malas o injustas. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros no hemos dicho algo enojados que después nos arrepentimos de haberlo dicho? ¿Cuántos de nosotros no hemos golpeado, hermano, algo o hecho algo que trajo dolor, que trajo destrucción a alguien, y aunque después hayamos llorado y nos hayamos sentido mal, pero ya lo hicimos? Muchos de nosotros tendríamos que recordar que las palabras, una vez que salieron de nuestra boca, no las podemos recoger. ¿Y cuántos de nosotros en un momento de enojo venimos y decimos un montón de cosas, hermano? Mire, hay quienes tienen problemas con todo el mundo, y si usted les pregunta es que todos son malos. Si a mí alguien en la calle me dice cabeza de burro, no le hago caso. Pero si 3 personas el mismo día me dicen cabeza de burro, voy a ir al espejo a buscarme las orejas. Ahora, hay personas que todo el mundo es malo con ellas. Y no será, hermanos, que el problema esté en nosotros. Ahora, piensen esto. A veces, hermano, todo el mundo es malo con nosotros. Todo el mundo nos maltrata, todo el mundo nos provoca. ¿No se ha puesto a pensar usted que a veces el problema está en nosotros? Y el problema de estar peleando es que en medio de nuestras peleas podemos echar mano de cosas que son injustas y que van en contra de la santidad de Dios. Muchos adulterios no comienzan con una persona, una mujer bonita o un hombre guapo en la calle. Muchos adulterios comienzan con el enojo de un esposo contra una esposa o de una mujer contra su esposo. Ahí comienzan muchos adulterios, muchos robos, muchas cosas malas. Muchos jóvenes han caído en drogas porque están tan enojados con sus padres que echan mano de cualquier cosa injusta con tal de saciar su ira. Recuerda lo que aprendimos de Israel. Dice, había un hombre perverso, Seba, que cuando vio el pleito tomó la oportunidad y el pueblo de Israel lo obedeció. Y le repito, la palabra hebrea que usa la Biblia describe a Seba como un vago, un inútil, un bueno para nada. ¿Y quién sigue a un bueno para nada? Usted y yo cuando estamos enojados. Usted y yo cuando estamos enojados podemos hacerle caso a un bueno para nada. Al diablo le podemos hacer caso y hacer cosas malas e injustas. Mire lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versos 19 y 20. Dice la Biblia: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Lea conmigo lo que sigue. Tardo para airarse, tardo para llenarse de ira. ¿Por qué? Verso 20. Porque en la ira del hombre, ¿qué pasa, hermano? No obra la justicia de Dios. Hermano, cuando usted y yo estamos enojados, no somos justos, no somos rectos y no habita en nuestro corazón el amor de Cristo. Por eso no ganamos en una pelea. A veces las consecuencias de algo que hicimos enojados duran toda la vida y nos persiguen toda la vida. Venga conmigo a Proverbios, ahí en el centro de la Biblia. Proverbios capítulo 14. El que fácilmente se enoja, ¿qué pasa, hermano? Hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Hermano, y fíjese una cosa importante. Ese versículo es uno solo. Y la cuestión es que al hacer locuras me vuelvo un hombre impío. Me vuelvo un hombre impío, que soy perverso y que soy aborrecido. Hermano, usted y yo tenemos que entender esto. El enojo es algo peligroso. Jóvenes que están aquí, miren,
A veces nos sentimos tremendamente enojados con nuestros padres, pero no permitan, muchachos, sin importar los errores que sus padres hayan cometido, no permitan que su enojo con sus padres los lleve a tomar decisiones que destruyan no la vida de sus padres, sino su propia vida. No es a sus padres que le hacen daño. Sus padres sufren por amor, pero cuando un muchacho rebelde muere por su rebeldía, es cierto, el papá va llorando atrás, pero el que ve en el ataúd es el muchacho. Mire, aún nuestra relación con Dios se daña cuando vivimos en pleitos y en enojos. Venga conmigo a Santiago. Santiago capítulo 3 versículo 13. Siempre dentro de este segundo punto, que cuando estamos en pleitos, cuando somos peleones, corremos el peligro de hacer cosas injustas y negativas. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es decir, pleitos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mire, tenga cuidado, hermano. Algunos que les fascina estar oyendo profecía de cualquier persona. Tenga mucho cuidado con eso, porque si usted está escuchando profecía de cualquiera y esa persona usa su boca para maldecir a los pastores, mire, esa persona no se lleva bien con sus papás, no se lleva bien con su esposo, pero anda ahí como profeta burbuja que en todos lados revienta. Escúcheme bien, tenga cuidado, porque cuando yo vivo en pleitos y en contiendas, dice la Biblia, no yo, dice que donde hay pleitos y contiendas, ahí hay toda perturbación, y la sabiduría que hay ahí no es de Dios, es animal, es terrenal y es diabólica. Entonces, si yo vivo en pleitos, si yo vivo en contiendas, tenga cuidado, porque tarde o temprano mi enojo va a contaminar la palabra que yo predico. En tercer lugar, ¿por qué nadie gana en una pelea? Porque las peleas generalmente tienen consecuencias. Lo vimos en la historia de David que leímos. Los de Judá ganaron la pelea, pero después vino una guerra. Mire, las peleas tienen consecuencias que pueden ser muy graves. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar el que perdió la pelea o el que es ofendido. Uno nunca termina algo con una pelea. Generalmente lo empieza. Es decir, uno podría decir: a este le voy a pegar para que deje de molestar. Olvídese que ahí va a terminar. Generalmente después de una pelea hay una respuesta y va a haber alguien que va a vengarse. Y eso pasa, hermano, sea con un desconocido o sea en nuestra propia familia. No debemos pelear y nadie gana en una pelea, porque las peleas tienen consecuencias. Proverbios 25, verso 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente en pleito. Mire, me estaban contando a mí que una vez invitaron a un equipo de aquí de Comayagua a jugar fútbol allá en cuando había un campo de fútbol en el presidio. Entonces no llegó el otro equipo y salieron los privados de libertad. Y les dijo el guardia: bueno, dice, no vino el otro equipo, no quieren jugar contra estos, dice, contra los privados de libertad. Ah, está bien, dice, empezaron a jugar. Pues entonces un señor que andaba ahí, estaba jugando, y viene un muchacho de los privados de libertad y agarra la pelota. Y viene este señor de afuera, libre, que le pega una patada por atrás. Y el muchacho cae, va. Y se levanta el muchacho y le dice: me pegó duro, le dice, cálmese, le dice. Ah, jugar como hombre, le dice el señor. Y siguen jugando, va. Mire, a la próxima bola se vuelven a pegar y se pegan unos codazos, ¿verdad? Y el señor: dale pues, hija. Entonces en eso hay una pausa ahí porque botan una pelota y se le acerca a alguien y le dice al señor: ¿usted sabe quién es ese muchacho? Le dice. No, le dice, es fulano de tal, le dice. Ya mató a 19 personas, le dice. ¿Qué cree que hizo el señor, hermano? Cambio. Me duele la rodilla, cambio. Ahora, hermano, mire, al empezar un pleito, usted no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Podemos arrastrar nuestra familia a una ola de violencia. Podemos iniciar un pleito en el corazón de nuestra propia familia que lleve a la destrucción. Por eso nadie gana en una pelea,
porque las peleas siempre tienen consecuencias. En el momento de enojo, uno fácilmente piensa, voy a acabar con esto ahorita. Y realmente nadie termina nada con una pelea. Generalmente lo que pasa es que empezamos algo. La palabra de Dios nos llama a ser mansos y a buscar la paz. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos en paz. Mire Proverbios capítulo 19, verso 19. El de grande ira llevará pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Entonces nada se arregla con una pelea. Generalmente se empiezan cosas con una pelea. Se empieza venganza, se empieza muerte, se empieza odio. La voluntad de Dios es que busquemos la paz con todos los hombres. Hebreos, capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, dice: en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. La Biblia dice que el enojo y la violencia habita en el seno de los necios. En Eclesiastés capítulo 7, verso 19, dice la palabra del Señor, verso 9, sí, Eclesiastés 7, 9, dice: el enojo habita en el corazón de los necios. Cuando usted y yo nos volvemos enojados, cuando usted y yo peleamos con todo el mundo, nos volvemos necios. Y mire, el pleito, ¿sabe cómo describe la Biblia? El pleito es como tomar un perro bravo por las orejas. Y mire, yo no sé si usted ha jugado con perros o lo ha atacado un perro, pero tener un perro de las orejas es un lío, hermano. Porque para que no lo muerda, usted tiene que jalárselas. ¿Y cómo lo suelta, hermano? Si lo suelta de una mano, le muerde la mano. Y si lo suelta de la otra, la va a morder la otra mano. Entonces, usted en un pleito no puede dejar de pelear, porque ya lo agarró de las orejas. Ahora sosténgalo ahí, porque el día que lo suelte lo va a morder. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de aquellos que se entremeten en pleitos. Yo quiero terminar con esto. ¿Cómo está su carácter? ¿Hace cuánto usted está peleando con otros? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Es usted de las personas que siempre tienen problemas? ¿Hace cuánto usted no está en verdadera paz en su hogar? Las estadísticas dicen que desde 1800 a este año solo han habido 12 años de paz en la tierra. En 215 años realmente solo han habido 12 años de paz en la tierra. De ahí ha habido pleitos, guerras en algún lugar del mundo. Y es posible que en esos 12 años también hubieron guerras, pero no nos dábamos cuenta. ¿Hace cuánto usted tiene verdadera paz en su casa? ¿Cómo se ha convertido su casa? Yo quiero preguntarle hoy, ¿cómo está viviendo usted en su matrimonio? ¿Está usted peleando con su esposa? ¿Está usted siendo peleón con su esposo, con su esposa, hermana? Hermana, ¿está usted siendo una mujer airada e iracunda contra su esposo? Hijos que están aquí, están constantemente peleando con sus padres. Esposos que estamos aquí, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? Cumplimos con ese verso bíblico que dice que el hombre debe dar honor a la mujer y tratarla como a coheredera de la gracia, como a un vaso más frágil. Porque si no, usted y yo necesitamos venir a la cruz y pedirle al Señor que quite de nosotros toda contienda. Porque al final nadie gana en una pelea. Nadie gana en una pelea. Quiero rogarle que esté de pie conmigo, por favor. Yo no sé cuántos tejones mieleros hay aquí hoy. Le pido, vaya a internet y busque el tejón mielero, hermano. Ese no se deja de nadie. Ese no se deja de nadie. Fíjese que es inmune al veneno de las culebras. Lo pican y se desmaya, después se levanta y se las come. Es una cosa terrible ese animal. Y yo creo que algunos hemos estado viviendo de esa manera. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos conmigo un momento. Dice la Biblia que la esperanza del impío es el enojo. La esperanza del impío es el enojo, porque hay quienes pasan pensando: me voy a enojar y esto se va a terminar. Yo soy un hombre delicado, yo soy una mujer delicada. Mire, a algunos nos marcó nuestra familia. A algunos hubo un papá, un abuelo, un tío que nos dijo: usted no se va a dejar de nadie, ¿oyó? Usted va a pelear.
Usted no va a ser cobarde, usted no va a ser niña, usted va a pelear, usted va a defenderse, usted va a atacar a quien lo moleste. Y hemos venido ahora a Jesucristo. Y la Biblia dice: buscad la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero rogarle en el nombre de Jesús que ahí donde usted está, piense por un momento cómo está su vida. ¿Está usted siendo peleón? ¿Está usted siendo contencioso? ¿Está usted atacando a las personas? ¿Está usted insultando, dañando? ¿Está usted haciendo cualquier cosa para herir a los que lo molestan? Hoy es un buen día para decirle: Padre, Señor, yo quiero pedirte perdón si soy un hombre contencioso, si soy una mujer contenciosa. ¿Puede decírselo conmigo?